Bueno, pues aquí María, Paco, yo, Alex, Adriana, nos vamos a Cancún. Estamos pasando lo que es el puente que te lleva al aeropuerto. Ya estamos muy cerca. Y vamos a ver qué tal va el día. Las 10 de la mañana del día 17 de mayo. Estamos en una zona residencial de aquí de Cancún porque vamos a hacer una tareita, un problemita que tenemos que resolver. Pero me gusta mucho, ¿eh? Hay casas muy buenas y también hay algún que otro residencial que también se ve bastante lujoso. Ahora aquí estamos llegando a la avenida Tulum. Pero bueno, me está gustando esta zona. Bueno, pues aquí estamos en la avenida Tulum. Por ahí vendríamos de Playa del Carmen y nos vamos hacia la zona hotelera. Y vamos a disfrutar un día más de Playa Caracol. Playa Caracol nos encanta, podemos estar allí en el Chedraui, aparcados, y nos vamos a la playita, la disfrutamos. Y Alex, que tenemos la suerte de que Alex lo tenemos ahí al ladito, pues espero que nos vuele el dron, porque hoy es un buen día para que vuele el dron. Bueno, pues ya hemos empezado la zona hotelera, ya veis qué bonita que es, 2 carriles por cada parte. Aquí lo primero que nos vamos a encontrar es la zona de Puerto Cancún, ahí lo tenéis a la izquierda. Ahí si entráis, la verdad que podéis disfrutar de centros comerciales, unas vistas muy bonitas. Y si seguimos más para adelante, pues vamos a disfrutar de otras playas que están muy bien. Una de ellas sería Playa Langosta, que es la primera que nos encontraríamos. Playa de Tortugas. Y así vamos viendo una detrás de otra. Esta sería la entrada a Puerto Cancún. Por ahí podéis entrar sin ningún problema. No tenéis que pagar nada, ni identificaros, ni nada. Os vais al centro comercial y lo disfrutáis. Tiendas de todo tipo. Y hasta restaurantes. Y aquí hay dos tipos de buses, el R1 y el R2, que os llevan por toda la zona hotelera y les decís al chofer dónde queréis bajar y ya está, 12 pesitos, ¿vale? Desde la ciudad hasta aquí. Muchas veces merece la pena venir con el transporte público. Estando cerca de donde está lo del mirador de Xcaret, y ahí salen los ferries hacia Isla Mujeres, los ferries de Xcaret, hay dos. Ahí hay un muellecito por acá. Y también tenéis, aparte del embarcadero, tenéis aquí un edificio con aparcamientos por si os vais todo el día a Islas Mujeres, dejar el carro aquí dentro. Ahí donde veis este mirador, por ahí se entra y vais a los ferries. También están los restaurantes en barcos de tipo pirata para hacer un espectáculo de comida ahí. No se verá muy bien ahora, le quito la vista a Paco, pero bueno. Y la primera playa que nos vamos a encontrar, si no me equivoco, es Playa Langosta. Ya pasó. A la playa Linda que está ahí atrás, pero Playa Linda no vamos casi nunca. Entonces aquí delante os encontraréis el hotel Casa Maya, al ladito. Ese es el hotel Casa Maya, es un poco más bajo, no esté tan alto. Entre este hotel y aquel, o este departamento de aquel, no sé si son hotel o departamento. Y ese de ahí, este es el Casa Maya. Ahí en medio tenéis aparcamiento público, que casi siempre está lleno, y os metéis a Playa Langosta, muy bonita, muy familiar, porque es muy bajita hasta que cubre, y muy tranquila. Pero si seguimos la carretera, la siguiente creo que es Playa Tortugas. Ahora lo veremos. ¿O no? Tengo mis dudas, sí, creo que es Playa Tortugas. Sí, me acuerdo de este río que tenemos ahí, que Alex se quería meter por medio. ¿Qué? Con el dron te quería meter por el medio de este hotel que tiene un cuadrado de este río. Y es espectacular esta zona para volar el dron. Una la tenemos aquí a la derecha, que hay un embarcadero de lanchas, porque aquí todo es turístico. Y Playa Tortugas aquí a la izquierda, ahí lo tenéis, y ahí también hay aparcamiento público, pero también pasa lo mismo que en Playa Tortugas, casi siempre está lleno. Quizá hoy, porque es un día de diario, pues no lo esté. Hoy es martes, ¿a que sí? Sí. Martes 16 de mayo, bueno, 16 o 17, ya no lo tengo claro. Hoy estamos a 17. 17 de mayo. Y este oasis, este hotel, ahí la bandera de España es porque el consulado honorario está aquí dentro, ahí a la derecha. Y vamos a seguir para adelante, nada, un par de kilómetros o 3 y nos encontraremos con Playa Caracol.
Cerca de Playa Caracol, porque tenemos aquí los ríos sobre todo este, me llama la atención, y este otro de ahí. Y Playa Caracol lo tenemos detrás de este edificio, tenemos la entrada a Playa Caracol. Vamos a aparcar en lo que es el Chedraui Select. Este es el Chedraui Select, pero para aparcar aquí te pone entrada, allí te pone entrada, pero creo, no sé si podrás entrar, creo que sí, a lo mejor. Porque normalmente cuando está lleno por aquí no te dejan entrar, entonces das la vuelta y vas por el otro lado, pero si no tienes que echar marcha atrás y vas por delante. Creo que sí que nos van a dejar, A ver si te dejan, porque a veces está lleno, solamente puedes entrar por delante. Pero hoy sí que te dejan entrar por acá. Hoy sí. Pero acordaros, cuando aquí está lleno el aparcamiento, tenéis que ir por la parte de adelante, que habrá vehículos haciendo cola. Y eso suele ocurrir los fines de semana. Ahora vamos a entrar y vamos a aparcar. Acordaros que aquí en este Chedraui Select también tenéis la zona de comida, que la zona de comida es muy buena para comer. Y además tenéis vistas a la laguna. Y si compráis algo de comida por valor de más de 100 pesos, la cajera le pasáis el ticket y no tenéis que pagar nada por aparcar. Que esa es otra ventaja. Por aquí va la gente y por aquí sube al Chedraui para comprar. Pero nosotros vamos a salir por la izquierda, por ahí al fondo, y por ahí vamos a ir a la playa. Allí donde está aquel hombre, donde pone salida, por ahí vamos a salir andando. Ahí, Ale, nos vamos a ir a la playita. Esta es la salida andando y el aparcamiento. Así que lo fácil es salir de aquí y tal como salimos del aparcamiento, esta es la calle que iríamos otra vez a la ciudad, la otra parte. Y la parte de Playa Caracol entramos por ahí, donde pone Islas Mujeres, aquí, Fer y tal, ahí. Enfrente de Chedraui Select, lo tenemos aquí, el Selecto. Y la entrada a la playa tenemos enfrente. Es muy sencillo, muy fácil. Y esta playa, Playa Caracol, sinceramente, por la facilidad que tenemos para aparcar ahí, y también si queréis luego comer aquí, y la playita que siempre está hermosa, pues es una de las playas que más recomiendo para venir en familia, sobre todo en familia, porque es una playa que no suele tener olas. Tenemos Islas Mujeres enfrente y no permite mucho oleaje en esta zona, y también tiene poco sargazo en época de sargazo, así que yo os lo recomiendo. Ahora que hay muchas playas aquí en Cancún donde vais a disfrutar, eso está claro, pero cuando venimos así en carro, ¿qué buscamos? Dejar el carro y encontrarte una playa limpia, con el color bonito y donde estás a gusto. Hoy hemos traído una pequeña sombrilla por si estamos un poquito más de rato y disfrutamos del mar. En el vídeo que hice había alguna persona que me preguntaba que si aquí en Playa Caracol hay Big Club, por ejemplo. Yo no sé si necesitan un Big Club o no. Aquí lo que tenéis son pequeños restaurantes como este de aquí, y tenéis zona de arena donde podéis poner vuestras sombrillas. No, si lo decís por el tema de rentar hamaca y esas cositas, pues me imagino que aquí a la derecha los del restaurante tienen estas hamacas y estas sillas, estas sombrillas, y ahí podrías rentar algo. Ya lo veis lo sencillo que es cuando entras. Esta es la entrada a la playa. Entonces, mi opinión es que si venís y queréis rentar sombrillas y hamacas, tenéis esta zona de acá también, porque aquí hay otro restaurante, en la misma restaurante os tienen preparado esto. Por lo tanto, la respuesta es: ¿tenemos Big Club? Sí, hay Big Club aquí. Y también hoteles al lado de la playa, como son los ríos. Y el color del mar, como está hoy, estupendo. Hay sargazo, muy poquito, pero hay algo, muy poquito. El color del mar precioso. Así que lo vamos a disfrutar. Seguramente nos vamos a ir en medio ahí o a la otra. Nos vamos para esa parte, ¿no? Y ya veis, impresionante lo de los hoteles, ¿no? Aquí cuando Alex nos vuele el dron va a ser maravilloso. Y ahí enfrente, eso que veis, eso es Islas Mujeres. Mira qué cerquita está. Yo creo que está a 4 o 5 kilómetros, no creo que haya más. No lo sé, tenéis que mirarlo, pero la distancia no se ve muy grande. Y esta es la parte sur, y allí está la parte norte. Y en la parte norte tenemos Playa Norte, que es preciosa. Y aquí en la parte del sur, ahí el mar está precioso también. Y ahí no suele haber sargazo tampoco.
Bueno, nos ha tocado un día que hay un poquito de sargazo, muy poquita cosa, y poquita gente en la playa, porque es el día de diario. Y esta es una playa que mucha gente de Cancún viene aquí a disfrutarla, le gusta mucho. Bueno, María, tu bañito del día. Mi bañito del día. Qué bueno. Vamos a ver. Nos hemos encontrado un poquito de sargazo, pero eso no es nada, ¿que no? Pero muy poco, no es nada. Mira qué color tiene el mar. Este mar enamora. Enamora no, lo que sigue. Está precioso. ¿A que sí? A que tú llegas aquí y bueno, ya se te abre la vista, se te abre la sonrisa y dices, vamos a disfrutarlo. Totalmente. Además, estas pequeñas cantidades se quitan enseguida, hacer un montoncito como aquel de allí y ya retirado, pero tiene que llegar a la orilla. ¿El agua cómo está de temperatura? Para mí estupenda porque me gusta así, no demasiado caliente. Hoy está perfecta para mí. Que no sea caldo. Exacto. De todas formas, si te fijas, Paco, no solamente es sargazo, que es muy poquito, sino la alga que aquí hay. Sí, naturalmente. esas algas, esos colores oscuros son algas que nacen aquí y Pero que se las nacen trae aquí. para afuera. Claro, pero no es malo. Pero no es nada malo. Ya ves lo tranquila que está el agua, lo cristalina. Transparente. Estamos a una hora que el mar se ve precioso también. Y yo me voy a dar mi bañito y voy a disfrutar de esto un poquito más para adentro. Pues nada, un día más aquí en Cancún y disfrutándolo. No hay otra, para eso vivimos acá, para disfrutarlo y que vosotros nos acompañéis, que sintáis que podéis estar aquí cuando queráis, cuando podáis, o que lo soñéis para de verdad hacerlo realidad. Mira ya María. Lleva 9 meses aquí, le está dando una pena porque se nos va en julio o en junio, no sé si es julio o junio, le está dando una pena antes de irse, ya lleva 3 meses despidiéndose, pero qué bueno. Está buenísima. Sí, Muy buena. y esto que estáis viendo, esto no es nada, estos son pequeños trocitos de sargazo que luego enseguida se van a ir y no está entrando nada más, ¿eh? Esto está por aquí por la orilla y siguen estando por la orilla porque no hay corriente, si hubiera corriente ya se hubiera ido a la parte de la orilla. Pues yo espero que el día de hoy lo disfrutéis, sintáis que estáis aquí en Cancún, buenas, y que todo lo que estamos haciendo es algo que tú puedes hacer de una manera que no es cara para nada, porque lo que hemos hecho es aparcar el carro en el Chedraui. Nos vamos a pagar el aparcamiento comprando un poquito en el Chedraui Select. Y son cosas que necesitas en casa, sinceramente. Hoy es día de compras encima. Y digo día de compras porque hay días que es un poquito más económico y otros días no tanto. Y bueno, pues una vez que haces eso del aparcamiento te vienes a la playa es gratuita. Ahí tenemos los de vigilancia de la marina, que dan sus paseitos. Disfrutas tu rato de playa, tu tarde, te vas a comer si quieres el Chedraui al precio de supermercado, puedes comer, muy económico. Y si quieres te vuelves para casa o te das una vuelta por la zona hotelera y te paras en otro sitio. Eso es una forma económica de conocer Cancún. Te puedes ir ya la misma avenida de la zona hotelera hacia lo que es el aeropuerto, que luego agarras la federal hacia playa. Y ahí te vas parando en cualquier playa, vas haciendo fotos, conociéndolo. Y hasta te puedes hacer las fotos de Cancún en Playa Delfines, que también es maravilloso. Os recomiendo haceros fotos en el atardecer también. El atardecer es maravilloso porque se va ocultando el sol y te deja unos colores tremendamente hermosos para hacerte las fotos. Pues nada, María, yo contándole aquí cosas, siempre me gusta hablar en mi oficina, ya sabes. Claro, tu oficina, qué linda oficina tienes. La mejor oficina del mundo. ¿A que sí? Bueno, ayer estuvimos en tu casa comiendo, ya viste lo fácil que es cocinar contigo. Tú te dedicaste a los postres, yo un poquito a la tortillita. Además, bien rica que salió. Eres muy buen cocinero, Paco. Bueno, aparte de las travesuras de vez en cuando, pues sí, no se me da mal. Sí. A mí me paella. ponéis en una cocina con varias cosas de comer y yo os preparo un plato y me lo invento ese día. Es mi forma de cocinar. No me gusta seguir directrices de, digamos, recetas. Me gusta inventármelas. Digo, a ver qué sabor vais a sacar. Quién tiene hidratos, quién tiene proteínas, quién tiene azúcares, quién tiene sal, con qué puedo alinear, con qué puedo darle sabor. Natural todo. Y de ahí hago mi plato del día. Y cocinar así, con imaginación, de verdad, que es cocinar con amor. Y cuando cocinas con amor, la gente que te acompaña lo disfruta. Y aparte, porque suelen ser cosas un poquito diferentes.
¿Tú piensas igual en ese sentido? Exactamente igual, yo igual puedo ver una receta, pero yo la modifico a mi forma. Y a lo que tú necesitas, ¿a que sí? Exacto, y voy experimentando, porque la cocina es experimentar. Un día te puede salir mal, pero otro día es... Experimenta, pero con unas nociones básicas de cocina. Sí, Quiere claro, decir, tú ahí ya está. sabes cuando tienes que poner un poquito más de aceite, un poquito más de sal, Exacto. un poquito más de especias, un poquito más de Claro. productos naturales que le dan un sabor especial, ¿a que sí? Claro. Y en el caso de los pasteles, para lo que tú tienes, que tienes que alimentarte un poco especial, pues también buscas dentro de eso lo que puedes hacer. Lo más saludable posible para que no nos haga daño y podamos también. Ayer cuando comí tu postre, Sí. el roscón, me sentí bien. ¿Por qué? Sí. Porque comí bastante y mi barriga no se hinchó. No, genial, me alegro mucho. A veces comen lo mismo, pero con azúcares normales y otras harinas, y me encuentro en la barriga que se me vuelve un bombo. Claro, porque el trigo es inflamatorio y... Sí, esa es la sensación más cómoda que noté de ayer. Y otra cosa, noté que tenía más fuerza, Sí. más energía. Genial. Bueno, es que la almendra es muy buena, la verdad. Y Bueno, pues ya ves dónde estamos hablando de cocina, en esta oficina maravillosa que tenemos delante de estos hoteles, que cualquiera pagaría por estar aquí una semana, ¿no? Sí, tanto. Pero fíjate qué maravilla de mar, Paco. Sí, tener a Isla Mujeres al ladito, que hay que ir un día a Isla Mujeres sin un tour. Tú te llegas a Isla Mujeres con el ferry y te la recorres con un carrito de golf. Sí, nosotros queremos ir antes de marchar, queremos hacerlo así. Y luego te paras en Playa Norte el tiempo que tú quieres. Sí, Que Playa Norte es mágica, de verdad. de verdad, es muy bonita. Muy bonita. Bueno, pues yo no sé dónde está el chavalote, no lo veo. Ahí la bola. Ah, sí, está allí tumbado la sombrilla, está tumbado volando el dron. No lo he grabado cuando soy con el dron, pero luego os voy a poner el vuelo de dron. Bueno, vamos a aprovechar ya que estoy aquí ahora. Os pongo el vuelo de dron que Alex nos está realizando en este momento. Y está en una zona espectacular de la playa, de la zona hotelera. Y vais a ver los colores del mar, lo bonitos que son y lo espectacular, porque estamos en la zona que hace como la L. Vamos a ver cómo lo explico yo. Ahí está el faro de aquí de Cancún. Y justo en el faro es cuando se nos va para allá, toda la costa. Y se convierte en mar abierto. Y toda esta parte de acá que estamos viendo, toda esta parte hasta allá lejos, que está Playa Tortugas, Playa Langosta, Playa Linda, pues todo eso es la L, que está hasta allá más o menos. Y esta zona está protegida por Isla Mujeres, es la que menos se ensucia con el sargazo. Pero aún así, todo lo que es Cancún es maravilloso. Y aparte esta zona tiene poco oleaje también por eso. A lo mejor aquí estamos así de tranquilos en el mar, luego nos vamos a Playa Delfines y vemos unas olas más grandes, ¿no? El mar allí es un poquito más bravo y tenéis que tener un poco de cuidado con los niños. Aquí no, aquí ya lo veis que estoy disfrutando y me estoy metiendo, y la bajada es poco a poco, y como no hay olas, pues tus niños están tranquilos con ese tema. Bueno, pues voy a parar un ratito y voy a disfrutar de mi baño. La cabeza un poquito, a mí me encanta, pero ahora estoy seguro que más de uno de vosotros quiere que baje la cámara. Aquí abajo no hay nada de arrecife, no hay pececitos, no hay nada de eso en este momento, pero meter la cámara debajo os sienta tan bien, porque sentís que metéis la cabeza y empezáis a ver el agua lo cristalina que es. Vamos a verlo, por eso me voy a enfocar la cara luego. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí me encanta meter la cabeza debajo y disfrutar de este color del agua. Voy a parar un ratito y voy a disfrutar de la playa. Voy a grabar esta parte del hotel así como la veis. No sé si se oirá bien porque como la cámara está mojada, pero ya veis qué bonito se ve si tú estuvieras mirando ahora hacia afuera, ¿no? Y esta es la parte que os quiero enseñar así, porque no todo tiene que ser hacia adentro, sino también hacia afuera. Y como os dije, ahí tenéis el Big Club o los dos restaurantes o tres restaurantes que hay aquí. Me preguntaban ¿dónde podemos comer? Allí pone pescadería para tema de cócteles y ceviches y cosas de esas. Al lado tenéis otro y ahí tenéis otro. Tenéis tres aquí en esta zona. Pero luego podéis seguir andando para adelante y buscar otros. O también podéis ir para aquella zona, pero aquella zona ya es de los hoteles, allí ya no creo que encontréis. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de este agua maravillosa. Ya llevo aquí casi 20 minutos
Y Ale nos está volando el dron más de 10 minutos ahí disfrutándolo debajo de la sombrilla. Ahí está justo allí, al lado de María. Qué bueno. Y hoy, es lo que os digo muchas veces, yo prefiero venir entre semanas que no un sábado o un domingo, porque un sábado o un domingo siempre, aparte de que está lleno de gente, yo disfruto igualmente, pero es el tema del aparcamiento. Porque aquí por mucha gente que haya, el lago está impresionante y yo lo que disfruto es del agua. Y me da igual la orilla, yo lo que quiero es disfrutar esto que veis ahí. Maravilloso, no, lo que siga, que sí. Mira, por allí hay un poquito menos de sargazo, por allí también hay menos, depende de qué playa vayáis, hay más o hay menos, pero esto no es nada, de verdad. El color del agua es impresionante. Acabas de volar el dron. Sí, y no me veo bien. ¿No te ves bien? No. Y acabas de volarlo, ¿qué me cuentas de ello? Que espero que te guste mucho, que lo hice con amor y cariño y que las condiciones eran perfectas para hacer un gran vuelo de dron y pues sinceramente sí me gustó. ¿Te gustó? ¿Y cómo se ve el mar desde ahí arriba? Vale. ¿Llega mucho sargazo? No, de hecho Isla Mujeres pude tomarlas de una vista aérea desde lo más arriba que pude. ¿Y se veía perfectamente las mujeres? Se veía todo el retorno que tenía. O sea, Total, todo el que retorno. ¿las has hecho estas fotos? Sí, luego allá, como estamos cerca de la punta, me alcé también muy arriba ¿Y se ve perfectamente el faro? y le tomé una foto también. Qué bueno, luego más tarde si puedes nos haces otro vuelo. Ahora disfrútate de la playa, ¿no? Y espero que te guste mucho, así que no quiero críticas tuyas. No, mía no la van a tener, seguramente la gente te va a decir muchas gracias. Te va a gustar, creo que te va a gustar, no estoy seguro. Yo también lo creo. Bueno, María está ayudando a recoger el sargazo, se mete dentro del agua, lo saca afuera, ahí está haciendo su montoncito. Yo lo haría más para acá el montoncito, estamos muy cerca de la orilla, el montoncito lo pondría por acá, por esta zona. Ahora voy a entrar yo también, cuando pare de grabar, y también voy a recoger un poquito de sargazo para que se vea más bonita la playa. Y la gente cuando vea el vídeo diga, oye, pues esto se quita rápido, ¿por qué no lo hacen? Pues lo vamos a hacer en breve. Gracias.
Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte, y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas, o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Está entrando el ferry que viene a dejar unos pasajeros y a lo mejor agarra a otros que están ahí esperando. Agarra a unos y deja a otros y luego sigue su camino. El chavalote ya entrando ahí en la playa. Y el ferry, qué rapidez tiene, ¿eh? Rapidez a la hora de entrar. Como está el mar tranquilo, pues la verdad que entra con mucha alegría. Mucha alegría está entrando. Ponme el celular, te voy a hacer una foto. Está sucio el objetivo de aquí fuera, ¿eh? Eso no es objetivo. Bueno. Esto es el objetivo. Ah, ok. María sigue recogiendo el poco sargazo que hay. Se recoge enseguida y lo dejan limpio. Eso lo vamos a recoger ahora en ese momentito. Y vamos a dejar la playa estupenda, porque no está entrando nada prácticamente. El chavalote que quiere una foto para su Facebook, me imagino, para su Instagram, ¿a que sí? Depende si me gusta. Bueno, pues ahí voy a grabar al chavalote que se nos va a meter con las gafas del snorkel. A ver qué ve por ahí. A lo mejor me animo y me pongo a mirar por ahí a ver si veo algún pececito. Mira, como llevo la gafa del snorkel, vamos a comprobar una cosa. Que o no hay peces de ninguno o hay alguno por ahí. Si hay alguno, lo puedo grabar porque lo estoy viendo con las gafas. ¿Qué te parece? ¿Me indicas cuando veas pececitos por ahí? Ahí está el chavalote. Aquí el problema es que no hemos traído las aletas. Si hubiéramos traído las aletas, yo me voy para adentro y sin esfuerzo ninguno, pues disfruto del agua. Pero cuando no traes aletas, flotas un poquito peor. Pero vamos a verlo. Por allí van Paco y Alex, por allí haciendo snorkel. Me imagino que quieren ver peces un poco más para adentro, Alex más para adentro, pero yo considero que como dentro no hay nada de arrecife, en las partes estas que habían esas piedras, los huequecitos, sí hemos podido ver algún que otro pez. A ellos les gusta meterse así porque se pueden ocultar, pueden estar en la sombra y también produce alimentos para ellos. Por eso yo decidí meterme por ahí. Está más cerca de aquí, pero aparte el agua no está muy clarita hoy, no está muy clarita y no se ve tan bien como se podría ver en otro momento. Sí, también he grabado por ahí yo. Es lo que está viendo Alex. Va, voy para allá, Alex. Voy para allá.
que otro pez hemos visto por ahí. ¿El qué? 2 peces cofre hemos visto por ahí. Ah, no. Algún que otro pececito también. No, no. Sí, tienes que irte un poquito para allá, un poquito hondito. Pero hoy no está tan clara el agua, no se ven tan bien. Otro día se ve mejor. Hoy el agua está un poquito como turbia, un poquito así por abajo, no está tan transparente como en otras zonas que se hace snorkel, entonces cuesta más verlos. Por eso me he tenido que bajar abajo, a ver si lo podemos ver más de cerca, pero cuando te acercas pues se van los peces, claro, lógico, ¿no? En otra zona que quiero grabaros un poquito, a ver qué nos encontramos, es debajo de este muelle, pero este muelle está muy cerca de la orilla, tendría que ser el otro, pero el otro cuando viene el barco de Cozumel, de Isla Mujeres, el ferry, pues no les gusta que haya nadie por ahí haciendo snorkel. Pero otra zona es el muelle, en la parte de adelante. Toda esa parte del muelle tiene que tener peces, estoy seguro. Pero si voy me van a llamar la atención. Pues es una zona de subida y bajada de pasajeros y no debería de hacerlo. Así que yo creo que con este ratito que he grabado de snorkel, creo que puede gustar. Pues aquí ya habéis visto, hemos disfrutado del baño, del vuelo de dron de Alex, que es maravilloso. Vaya vuelo que nos ha hecho Alex, ¿eh? Estoy seguro que os va a gustar y las fotografías increíbles, seguro. Pues en cuanto nos entre un poco el ratito de comer, nos vamos a ir a comer. Qué bonito, es una postal esto, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué te ha parecido la mirada de peces que has tenido? Pues estuvo bien, hubo ahí unas rocas que estaban muy bonitas, con unos pececitos como cofre, y estuvo bien, todo bien. Pero está un me poquito encontré- turbia, ¿no? Me encontré esta pulsera, Qué bueno. me encontré una diadema de pelo. Ah, sí, también. Total, que peces y dialemas y pulseras, qué bueno. Pues nada. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Bueno, Alex, que se ha metido en el agua, me ha animado a que vaya con él a otra zona más honda que está por allí, en aquellas zonas que está el color del agua cambiado. Y quiere que me meta con él allí. Vamos a verlo. Ahora voy a parar de grabar y luego cuando ya esté cerca de aquella zona, vamos a grabar. Sacar eso que hay verde ahí, que si puedes.
sacar. Eso verde. No, 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 no. Pablo. Es que no sé qué es eso. Pues yo voy a hacer algo. Bueno, pues aquí acabamos de salir de hacer el snorkel. Ale, chaval, esa gafa para la basura, ¿eh? Pues están hechas polvo. Pues si le falta un objetivo. No, no le falta el objetivo. ¿No? No. Pues si son dos los que tiene que tener. Todo le falta la gomita. Exactamente, lo importante. Pues ya veis, hemos visto unos pocos peces, unas rocas, tipo arrecifes, muchas plantitas. Tendré que editar un poquito esa parte porque es muy larga y hay ratos que es aburrido y otro rato que se ha grabado y no sé si estaba grabando o no estaba grabando. Es que esta capa no va muy bien porque la parte de la nariz, la que estáis viendo, ahí se me metía el agua por la nariz y tienes que apretarlo tan bien para que no se entre, que no apretan tan bien. Pero bueno, ahí le he luchado todo lo que he podido, pero que no me gustan estas gafas, se me mete el agua por abajo y tengo que estar continuamente quitándomela y poniéndola dentro. Eso dentro del agua sin aletas es un rollazo, pero qué bueno que podemos hacer el snorkel por aquella zona y ver un poquito de peces. ¿Te ha gustado? Está bien, ¿no? Hubiera estado mejor si hubiera habido más... Si el agua hubiera estado más cristalina, que sí. y un poco más arrecife. Sí, es que el agua necesitábamos que estuviera más cristalina.
Bueno, habéis visto cuando estaba grabando una lata, otra lata de cerveza. Es para que cuando bebáis cerveza la bebáis en la orilla, la tiréis en la basura. Porque si no, lo que pasa es que el mar, que es tan bonito, pues se nos llena de latas de cerveza que no hacen ningún bien al mar, ni a los peces ni a nadie. Así que esas personas que estáis acostumbradas a beber cerveza dentro del agua, pues ya veis las consecuencias que tiene. Se lo va llevando para adentro y allí se quedan almacenadas. No está bien. Pues ya nos vamos de la playita, vaya rato, ¿eh? Estupendo, la verdad que un día genial, el mar bien bonito, merece la pena venir aquí. La verdad que sí, tienes razón, pero nos ha entrado hambre. Y lo que he dicho antes, el Chedraui se nos llama para elegir lo que queramos de comer, porque allí te ponen unos precios estupendos, a precios de supermercado. Y muy bien servido. Mucha variedad. Y con buenas vistas también allí, la laguna, lo vais a ver ahora. Bueno, pues el chavalote... ¿Está a gusto, chaval? Qué bueno. Pues ya nos despedimos. Ya habéis visto que no entra más sargazo, solamente era el que estaba en la orillita y ya esto se quita en un ratito y ni se nota. Y esa es la salida que vamos a tener otra vez, por donde hemos entrado. Por la tarde ya se llega a llenar un poquito más por la gente que termina su trabajo y viene a darse su bañito. Pero ahora por la mañana hemos estado muy tranquilos ahí en esa zona. En esta zona se llena un poquito más, lo más cerca a la entrada. Por eso os recomiendo moveros un poquito más y ya. Y traeros una sombrilla porque de verdad que el sol te quema bastante, ¿eh? Luego cuando llegue a casa me voy a ver todo coloradito. Me acabo de poner crema hidratante un poquito. Y bueno. ¿Eh? Para Monterrey. ¿De dónde eres? Monterrey. Qué bueno, ¿de vacaciones? Sí. ¿Y ves el canal también? Sí, lo veo seguido. Qué bueno. Pues espero que disfrutes tu playita y tu ratito. Que lo disfruten. Hasta luego. Chao, mañana. Qué bueno que está aquí pasando su ratito de vacaciones desde Monterrey. Es que me estaba saludando, pero no lo oía. Tengo todavía el oído con el agua de hacer snorkel. Y aparte que yo estoy un poquito mal del oído. Pero bueno. Ahí seguimos. Por ahí va el chavalote. La salida nos vamos a ir por aquí donde venden todo lo de Xcaret, cualquier cosa que necesitéis. Y como aquí hay sombra, pues más a gusto estamos. Aquí están los vendedores. Esto serían las instalaciones de Xcaret, ya las veis, aquí las tenéis. Es muy bonito Xcaret, muy bonito. Si me preguntáis si merece la pena Xcaret, os digo que sí. Yo solamente he conocido Serja, me impresionó, me gustó mucho. También he conocido, Sensei lo vamos a conocer más adelante. También hemos conocido Explore me encantó. Y Xcaret también. Los demás pues los tendremos que ir conociendo poco a poco. Aquí tenéis vendedores oficiales, no tenéis ningún problema. El chavalote quiere una foto o algo. No, que quiero ponerme los zapatos. Ah, ok, me daba el celular. Y estas son las barquitas del Xochimilco, pero son más, creo que allí son más grandes, pero esta es una imitación para ellos, que tienen aquí también. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. El chavalote y María nos vamos a ir, estamos en el aparcamiento. Se ve bien, ¿no? No lo sé. Y Hay que- ahora para subir a la tienda agarramos por aquí y subimos por la cinta. Hay dos plantas. En la primera no está el restaurante, está en la segunda planta. Buenos precios tenemos hoy en el Chedraui porque el mango 8,90, el plátano no está mal, pero también tenéis el limón a 18,90, el pepino, la zanahoria a 8,90, está bien. Está bien, algunas cosas me van a ir muy bien, chaval. Vámonos para arriba.
Bueno, pues por aquí vamos a subir al súper. Bueno, pues aquí en la zona de cajas, la verdad que aquí puedes comprar lo que tú quieras ahora. Guapo, ¿eh? A mí Muy me gusta guapo. mucho ese... Oye, ¿por qué no me metes algo en el carro para luego dejarlo y así no nos lo quitan? Porque nos estamos llevando el carro arriba para luego comprar algo. Bueno, pues acabamos de subir. Esta es la segunda planta y esta es la zona de restaurante. Aquí tienes buffet libre en el sentido de pedirte lo que quieras de comer. Y si quieres que te hagan carne, te la hacen allí. Y si quieres algún ceviche, te hacen el ceviche por la parte de fuera. Y si quieres comprar cualquier cosa en el supermercado, aquí te la cobran. Por ejemplo, algún pastelito, pues si te quieres tomar luego el café, aquí te lo cobran a precio de supermercado. La verdad es que está muy bien. Y está la zona de las ensaladas. Aquí te arreglas una ensalada a tu gusto, te pones lo que tú quieres. Y esta es la zona donde puedes agarrar algo de comida ya preparado. Y aquí te preparan algo de la carne. Y de esta carne que hay allí y te ponen el precio de 220, pero ¿por qué es el precio del supermercado? Bueno, chavalote, no has entendido, ¿no? No. Aquí que te pone precio unitario 599. Mírate las primeras, que es lo que pone precio unitario. Sí, sí, he visto. Y entonces ya sabes lo que quieres. Sí, ¿y te gustará eso? Sí. Aquí en la parte de fuera de donde hacen el ceviche del restaurante, y esta es la vista que tenemos. Ya lo grabé el otro día también, pero hoy es un día creo que más espectacular aún. Aquí tenemos la carretera que se va en la zona hotelera hacia Playa del Pines y salir hacia la zona hotelera, bueno, hacia el aeropuerto y Playa del Carmen. Por aquí irías. Y aquí tenemos, como lo estáis viendo, una parte de la laguna, porque esta laguna es impresionante, súper grande. Y esta vista tenemos desde aquí, comiendo desde aquí, desde esta mesa que vamos a comer. Ahora voy a ir a por más. Bueno, pues una parte de la comida, la fruta esta, mira qué baratita. Esta de fruta, también esta de acá, que está fabulosa, también tiene un precio barato, 25 pesos. Las aguas, agua de pepino con menta, pequeñas cosas de ya está. Un anillo y un ribeye que tiene el chavalote ahí. Y un ceviche. Qué bueno sabe ese ceviche. ¿Cómo has comido? Estoy muy mal con mi panza. Has comido demasiado. O sea, has he pasado. comido bien porque ha sido cosas saludables, pero no me siento bien con mi panza. Bueno, He comido bastante. pues nada, aquí vamos a seguir comprando porque estamos comprando la comida de casa, porque al no tener carro, Paco nos ayuda en llevarnos la comida hasta casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar. Para tu canal de YouTube, donde me estás enseñando a comprar los productos de endulzantes, ¿no? Sí. Entonces yo, el que suelo gastar es este, me has dicho que no está tan mal, No está tan mal y porque es tiene un baratito. 7% de stevia. Y el aquí resto, lo pone. si te fijas, tiene mayor porcentaje de eritritol. Bueno, el eritritol tampoco es tan malo porque lo llevan todos estos que dicen fruta del monje, que en realidad de fruta del monje tiene 3 gramos, Tiene no muy tiene poco, más. porque la fruta del monje es muy Y caro. todo lo demás es eritritol. Exacto. Y el eritritol, lo único bueno que tiene, que no es que sea del todo saludable, por eso no hay que abusar, pero lo bueno que tiene es que no te va a subir la glucosa en sangre y no vas a tener esos picos de glucemia, esas bajadas. que eso es malísimo. Entonces, ¿a qué tendríamos que tenerle cuidado? Vamos a ver si encontramos algún Pues producto. mira, lo que tienes que tener cuidado siempre a la hora de comprar un producto es mirar los ingredientes. Sí, Porque si pero tú ¿qué te ingredientes guías, son los que tengo que evitar? tienes que evitar ingredientes que no sean saludables, depende de si es, por ejemplo, un edulcorante, pues tienes que quitar el maltidol, la sucralosa, la dextrosa, todo eso fuera, el jarabe de maíz, el jarabe, todos los tipos de jarabe fuera, aunque parezca muy Y el azúcar saludable. normal también. El azúcar, por supuesto. Y pues... Pero sobre todo, cuando uno vaya a comprar un producto, mirar los ingredientes, porque aquí te mienten. Porque aquí pone fruta del monje directamente, un y lo que te 90 y está tanto. diciendo es que tiene de eritritol, tiene 96,6 gramos de 100 gramos, y de fruta del monje solamente tiene 2,3 gramos de 100 gramos.
Y estás pagando un precio súper alto cuando, Muy alto. cuando tienes el mismo... Este mismo por 42 pesos o 70 pesos. Claro, y lleva el mismo porcentaje No, prácticamente este de lleva eritritol. mejor porcentaje. De eritritol. Porque este de stevia tiene 7 gramos. Aquí tiene muy poquito, 2 y Entonces pico. es mucho más saludable. Este es más saludable. Este es el que estaba yo comprando hasta ahora. Yo pensaba que no estaba tan bien, pero sí, este me gusta bastante. Este también está bien. Este también está Sí, bien, ¿no? tiene más o menos lo mismo. Lo Pues- que pasa es que este, como pone keto, es más caro, pero es una marca comercial. O sea, ok. digamos. Pues nada. Y si ahora nos fuéramos a este sustituto del azúcar, vamos a averiguar algo, ¿vale? Pone selecto. Pero porque yo Ingredientes, pone destroza. Este ya no habría que comprarlo. Fatal. Destroza. Este, eliminarlo. también eliminarlo. Porque te dicen sustituto de azúcar como si fuera algo sano y no es nada sano. Sobre todo, por favor, para la gente que tiene diabetes, es malísimo. Este no se os ocurre comprar si tenéis diabetes. Porque para Porque los que aparte de la estamos destroza, ¿qué más tiene? Maltodestrina, sanos, pues, peor aún, ¿no? peor. Y sucralosa. Sucralosa. Eso también muy malo, ¿no? Malo. Sucralosa, maltodestrina, maltitol. Todo lo que lleva esto es horrible. Y se supone que una persona lo va a comprar para endulzarse y no producirle un mal al cuerpo. Claro, sí, y sobre Y todo... sin embargo sí que le está haciendo un daño. Exacto, si eres diabético lo tienes que evitar aunque te ponga libre de azúcar, porque realmente lo que están sustituyendo es ¿Veis? algo que no es saludable. En este producto, por ejemplo, que vemos stevia, Helvetia, mejor dicho que es stevia, solamente hay el 2,5% de stevia. Exacto. Y el resto, en el que yo compro tiene el 7% de stevia, ya lo estáis viendo. Este tiene mucho más stevia que este, que es más Sí. saludable. pero es que es peor todavía. Este es peor. Este pone stevia, ¿vale? Como que es stevia. Tú te vienes aquí a No, los- es que lo pone a aquí, que es a lo- stevia. Mira, aquí te lo pone. Ahí te pone que es stevia, pero dale la vuelta. Y ahora lee los ingredientes. Espera a ver si los veo, que los he visto antes. Aquí. Ingredientes. Mira lo que lleva. Sacarosa, que no deben de comprarlo. Exacto. Glu- Glucosa de esteviol, que tampoco es muy sano. No es la stevia, la hoja stevia pura. No. Entonces, digamos que te están engañando ya. Y luego también tiene Pues sucralosa. sucralosa. Eso tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces este no lo recomiendas para nada. Aunque parezca súper sano, que te pongan Esvetia, que parezca... Por ejemplo, aquí nos ponen uno muy bonito, con mucha decoración. No lo hemos visto, ¿eh? Hasta este momento ni siquiera hemos visto sus ingredientes. Nos pone así tan bonito: 0% de azúcar, repostería y bebidas, conserva el sabor y textura, fácil de usar y contiene edulcorantes no recomendables en niños. Vamos a ver qué tiene. A ver dónde están. A ver si lo vemos, porque siempre suelen estar escondidos los ingredientes. Aquí está. Maltodestrina. Maltodestrina, fuera. Fuera. Ya está. Polidestrosa, fuera. Fuera. O Aquí sea, lo tenéis, ¿eh? Esteviol tiene nada, o sea que este no es saludable. Esto es saludable, 0. Cero. Esto no es recomendable. Y mira lo bonito que te lo ponen, ¿eh? Para que lo agarres y digas, vaya, me voy a hacer un pastelito, unas almendras, unas galletitas sanas para que cualquiera que venga a visitarme, que yo sé que tiene azúcar en la sangre, lo pueda comer, porque yo se lo voy a recomendar. Pues no, te estás equivocando. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿es que sí, María? Y tanto, porque la salud, ante todo, tenemos... Fíjate, de todo lo que hemos visto, la mayoría no es recomendable. Y estamos en la zona que se supone que estás comprando para mejorar tu salud. Sí, se supone que para la gente que tiene problemas... Y que pagas mucho más caro que el azúcar normal y te hace más daño que el azúcar normal. Exacto. Para que veas. Pues nada, este detalle lo he querido compartir con vosotros porque estamos aquí en el supermercado comprando por primera vez juntos. Sí, es verdad. Tienes tu canal del tema este de cocinar de esa manera saludable y ya he querido aprovechar para mi beneficio y para vuestro beneficio. Gracias, María. De nada. Bueno, María, estamos mirando los cafés para comprarnos, hacernos un buen café. Y también tiene su truco el tema este de los cafés. A ver, cuéntame ese truquito. Pues Y es- el motivo por el que lo dices. Pues estaba buscando un café orgánico de tueste medio, porque el tueste oscuro lo que tiene es que el grano está demasiado tostado y lo que hace es que produce un tóxico que es la acrilamida y se ha demostrado que es cancerígeno. Entonces el tueste medio, a los que amamos el café, pues nos hace mucho menos daño. Entonces estaba buscando Y no encontrábamos, ¿eh? Son todos tueste oscuro, ahí lo tenéis. Sí. Tueste oscuro. El que te lo dice, porque hay otros que no te lo dicen. Y no encontrábamos tueste medio, hasta que hemos encontrado otro. Mira, este es tueste medio, tueste oscuro que diga.
Y el único que hemos encontrado de momento que ponga tueste medio es este. Sí. El Gila Café Gourmet. Y os tenéis que fijar en el tema del tueste. Si fuese orgánico todavía mejor. Y si es orgánico, mejor aún. Que eso es otro tema. Por eso sigues mirando, a ver si lo encuentras. Porque aquí te pone orgánico, ¿ves? Sí, pero Colombiano. bueno, ya con este yo creo que ya... Y el tueste no te lo pone. Aquí pone medio, que puede ser que es el tueste medio. Aquí sí que te lo pone, pero no sabemos si es el tueste o qué es. Sí, porque Porque puede ser molido. aquí te pone medio, pero no sabemos a qué se refiere. Porque a veces se refiere al grano como está molido y otras Claro. veces se refiere al tueste. En este caso si lo dice medio. Aquí te dice oscuro, ese no. Entonces, Pero yo creo, bueno, claro, pero no sé si es... la verdad que necesitamos libros, información de cómo comprar, porque en día de hoy se mira mucho lo comercial y nos estamos dando cuenta, los que quieren estar bien por dificultades de su cuerpo, que cuando compramos, pues no equivocarnos para no empeorar las enfermedades que ya tenemos. Yo tengo una enfermedad crónica. No sé si ya la he contado, no la he contado en cámara porque es una cosa personal, pero si yo no me cuido, no me cuida nadie. Me pueden pasar cosas a diario. Y María también tiene su cosa, su problemita con el hígado. Entonces tenemos que cuidar mucho que comemos. Yo hago ejercicio también, me voy al mar cada día. Entonces yo como de todo, sí, de todo, pero hay cosas que muy poquito y hay cosas que las que más me alimento. Bueno, pues ya pagando y liquidando todo.